Hay un patrón en la historia que ha destruido 9 iglesias de alcance global en casi los últimos 6.000 años. Ahora mismo, en 2026, la Iglesia Adventista del Séptimo Día está repitiendo este mismo patrón. Etapa por etapa, decisión por decisión, casi como si estuviésemos leyendo el mismo guión que llevó a la catástrofe cada vez anterior. En los primeros años, del 1 a 1656 aproximadamente, el pueblo de Dios estaba conformado por el linaje escogido, los hijos de Dios, la descendencia de Set, mientras que estaba en existencia el linaje de los hombres. Al inicio, el pueblo era particular, sobresalía en carácter e inteligencia a los demás habitantes que no temían al verdadero Dios. La hermana White llama a esta generación una edad de grandes luces, pero en unos años quedó como si nunca hubiera existido. El linaje santo se mezcló con el linaje de los hombres, al tal punto de que su peculiaridad quedó casi desaparecida, al punto de formar un solo bloque con el mundo antediluviano. ¿Y qué les esperaba? Los juicios divinos. Casi 5 siglos después, aproximadamente, del diluvio, el Antiguo Testamento inicia con la primera iglesia organizada, el pueblo de Israel. Fue escogido para guiar la obra. La misión era llegar a la tierra prometida y por medio del sistema de sacrificios, impartir el evangelio al mundo. 40 años fueron suficientes para demostrar que este mismo patrón traería la destrucción del pueblo de Israel. Haciendo alianzas y mezclándose con las prácticas del paganismo, que no hubo otro remedio sino el de los antediluvianos. Israel se divide en dos en el tiempo de Robón, hijo de Salomón. Las 10 tribus fueron conformadas por la casa de Israel, en la que años después, por seguir el mismo camino que los antediluvianos, serían destruidos. Esta vez fue por medio de una nación pagana, Asiria. Las 2 tribus que conformaban la casa de Judá fue liberada, para años después repetir el mismo patrón y ser destruidos finalmente en el año 70 después de Cristo. Primeros siglos después de Cristo, la iglesia cristiana llega a ocupar el segundo lugar como iglesia organizada, después de que el Antiguo Testamento inició a ser escrito, pero una de las más poderosas nunca antes vistas. Con un poder sobrenatural, se adentró en los gentiles, poder pentecostal, iglesia de solo fieles, 12 apóstoles y principalmente el favor de Dios, que les pudiera faltar. Solo bastó con casi 200 años para que empezara a corromperse. Siguiendo el mismo patrón, nos adentró a las 7 iglesias registradas en Apocalipsis 2 y 3. Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Completando desde la primera iglesia organizada, el pueblo de Israel, hasta la Odisea, 9 iglesias. Éfeso, has dejado tu primer amor. Esmirna, lo que dicen los que dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. Pérgamo, moras donde está el trono de Satanás. Tiatira, toleras a Jezabel. Sardis, tienes nombre de que vives pero estás muerto. Filadelfia, aunque permaneció como un pueblo puro, después del chasco, el fanatismo y la misma mundanalidad de la mayoría de sus miembros los llevó a su desintegración. Sí, analizando cada una de estas iglesias de alguna u otra forma repitieron el mismo patrón que terminó en la destrucción y desintegración de las mismas. Sí, hermano, 8 iglesias desde Israel hasta Filadelfia, 8 generaciones, 8 congregaciones, 8 iglesias que conformaban al pueblo de Dios en sus generaciones, pero todas estas siguieron la misma secuencia. Aquí está lo que debería aterrorizarnos. La Odisea, la iglesia adventista del séptimo día, ya ha completado 6 de las 7 etapas. No estamos cerca del patrón, estamos profundamente dentro de él. Esta es la historia de cómo mueren las iglesias. Cada una de ellas creyeron que eran diferentes para la historia, y la palabra nos indica que la iglesia adventista es la siguiente. Antes de recorrer este patrón, hay que entender realmente el colapso denominacional. No en los libros de texto, sino en la práctica. ¿Qué significa cuando la iglesia muere? El colapso no inicia con una apostasía, ni con una renuncia de la fe. Inicia con una ambición de poder y popularidad, conllevando a la iglesia a hacer cambios no en la doctrina, sino en la práctica. Queriendo expandir más el campo, se cambian las normativas estrictas, llevándolas a ser más flexibles para promover el evangelio y enviando así a obreros a campos más extensos de los que se puede administrar, mientras se descuida lo que ya se tiene, así tratando de componer la ausencia en los campos ya conquistados y hermanos mal preparados por medio de noticias y folletos de lo que se está haciendo en el campo. Mientras que dentro y fuera, la iglesia se paganiza. Al principio, el declive es invisible.
Hay bautismos, hay estudios, la iglesia hace promesas y todo parece marchar bien, pero bajo la superficie los cimientos se están agrietando. Se ordenan pastores y líderes mal capacitados, invirtiendo recursos en eventos mundanos, con la excusa de mantener a los más jóvenes dentro, mientras que sin número de grupos fanáticos se levantan y salen de la iglesia. Los que aún son fieles a los principios y brillantes instrumentos se dejan llevar por estos grupos al no ver otra salida. Los fundamentos se ponen en duda, los corazones se endurecen. De repente los principios que convertían a la iglesia poderosa se convierten en vulnerabilidades. El mensaje que lleva a otros se convierte en uno más de los que llevan las otras iglesias, llevando un estado de desilusión a una gran parte de los miembros y terminan volviendo al mundo, llevando así a las iglesias locales a un estado de colapso económico. Se vuelven insostenibles. Las profecías antes expuestas se convierten en palabras vacías, y no queda otra forma de sostener a una comunidad acostumbrada a vivir como el mundo y profesar fe, que uniendo así el mundo con la iglesia. Esto no es teoría, eso fue lo que exactamente ocurrió al pueblo antediluviano, a la iglesia o al pueblo de Israel, los cristianos, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia. Y ocurrió porque tomaron las mismas decisiones que la iglesia adventista del séptimo día está tomando hoy. Creyeron que su poder consistía en la evangelización y no en vivir los principios. Se sobreextendieron en los campos y bajaron a normas y se negaron a aceptar la realidad hasta que el colapso ya estaba en marcha. Vamos a ver las 7 etapas con el pueblo de Israel. Después de que el pueblo de Israel fue conformado y bajo liderazgo de Moisés, pasó por en medio del Mar Rojo. Israel se convirtió en el pueblo más temido, conquistando así a las naciones más temidas de aquel entonces, y derrotando sin mayor oposición a ejércitos fuertes como los gigantes de Basán y los perversos amorreos, siendo casi imparables por el poder que Dios les había otorgado, conquistando por fin bajo el liderazgo de Josué la tierra prometida, haciendo las hazañas más asombrosas de la historia, y aquí empieza el patrón. Etapa 1. Sintiéndose como el pueblo escogido de Dios y con una poderosa verdad, lo llevó al más alto apogeo como nación y al mismo tiempo a una suficiencia propia, llevándolo así a querer ser semejante a otras naciones. Tras la muerte de Josué, entramos en la etapa de los jueces, donde el pueblo fue cautivo varias veces por un pueblo extranjero. ¿Por qué? Por ceder en las costumbres y prácticas del mundo, entraron en rebelión contra Dios y después, en esa condición, querían cumplir la misión que Dios les dejó y todo terminó en fracaso. Etapa 2. Desvalorización de los testimonios. Al no poderse guardar las prácticas y los métodos, se desvirtuaban los escritos y los dichos de los profetas, como consejos y no como instrucciones. Llevaban así al pueblo a servir a otros dioses en el nombre del Dios verdadero, mezclando la verdad con el error, llevando así a la religión de Israel a ser igual a todas las demás. Etapa 3. Alianza con otras naciones. La nación, humanamente hablando, al estar en un estado de decadencia, necesitaba alianza con otras naciones más poderosas para asegurar su permanencia. Estas alianzas, al no ser gratuitas, llevaban al pueblo a mezclarse más con estas naciones. Al ser finalmente abandonado por estas en tiempos de guerra, lo llevó constantemente a bancarrota. Por ejemplo, en la guerra contra los filisteos y finalmente con Asiria, que terminó con las 10 tribus. Etapa 4. Pérdida de la capacidad productiva. Esto es lo que mucha gente no entiende de la finalidad del Evangelio. El pueblo decayó no por dejar de hacer el sistema de sacrificios, sino más bien por perder su significado. Y teniendo un sacerdocio corrupto, llevó al pueblo a la idolatría y así al estancamiento. Etapa 5. Divisiones. Como un pueblo en decadencia no se puede esperar nada más sino levantamientos. Un ejemplo lo tenemos con Jeroboam en el tiempo de Roboam y más aún al estado en que llegó el pueblo judío. Las 2 tribus, fariseos, escribas, saduceos, esenios, celotes, etc. Llevando así a las mentes más brillantes a desintegrarse y entran en partidos y al mismo tiempo dejando al pueblo en un estado de formalismo, casi sin vida en cuestión a las cosas espirituales. Ya por ese tiempo la tierra prometida que tanto habían luchado por más de 1000 años, la habían perdido, dejándolos así listos para la masacre del año 70 después de Cristo. Etapa 6. Esfuerzos por la reintegración. Con una nación, con su pueblo y liderazgo en abierta rebelión contra los principios del cielo, es imposible reintegrar algo que se desintegró por esta causa. Sin embargo,
En esta etapa se ve al liderazgo en su afán por recuperar estabilidad económica y moral. Busca una manera de unir sus intereses a los de sus hermanos y grupos desintegrados. Pero al no volver a la integridad de los principios, hacen su condición peor. Así como lo intentó hacer en el año 70 después de Cristo cuando se hizo una revolución que sacó a los romanos de la ciudad de Jerusalén. Pero esto terminó en su destrucción. Etapa 7. Destrucción. Esta es la culminación del patrón. Esto es lo que debería quitarle el sueño, mi querido hermano. Novena iglesia, la Odisea. La iglesia adventista del séptimo día está siguiendo el mismo patrón, etapa por etapa. Déjenme mostrarle cómo lo está haciendo. Etapa 1. Suficiencia propia. Ha llevado al pueblo a un orgullo y arrogancia nunca antes alcanzado, especialmente de parte de los líderes. La iglesia se asemeja más al mundo y llevándola a ser una iglesia más entretonas, adoptando así sus prácticas y costumbres. Etapa número 2. Desvalorización de los testimonios. Desechando los principios dados por la fundadora del adventismo, Elena G. White, al igual como pasó con Moisés. La iglesia entra en una caída sin precedentes, pues sin profecía, el pueblo se desenfrena. Etapa 3. Alianzas entre religiones. No es una sorpresa de que la iglesia sea una agencia de la ONU, al mismo tiempo que hace alianzas con las otras iglesias. La llama a ella misma a adoptar sus metodologías y prácticas. Etapa 4. Pérdida de capacidad productiva. De la misma forma que el pueblo de Israel, un pueblo y un liderazgo en decaimiento, convierten la iglesia adventista aún más, perdiéndose su peculiaridad e impacto en el mundo, llevándola a un estancamiento económico y espiritual. Etapa 5. Divisiones. La iglesia adventista del séptimo día es una de las iglesias con más variantes en el mundo, desintegrando a la iglesia desde dentro hacia afuera. Los más capacitados por desilusión salen a estas variantes, solo quedando un pueblo sin instrucciones y prácticamente muerto espiritualmente, y entrando los menos experimentados y sin conocimiento de los fundamentos verdaderos. Solo es cuestión de tiempo para su colapso. Etapa 6. Esfuerzo por la reintegración. Una de las metodologías más pobres para traer a los apartados una vez más a las iglesias es impartiendo material de avivamiento y reforma sin que lo haya, y constantemente dando sermones evangélicos para mantener superficialmente al pueblo. Hace que la corrupción y el pecado sobreabunde y al mismo tiempo esto conlleve a una apostasía denominacional. Etapa 7. La destrucción. No es declive gradual. Es una implosión repentina. Los antediluvianos les bastó 168 horas para su destrucción. A Israel solo una batalla. Al pueblo judío 504 horas para su destrucción total. Cuando falla la humildad, cuando se rechazan las amonestaciones, cuando se mezcla la verdad, cuando se corrompe el liderazgo, la iglesia no cae con elegancia, colapsa repentina y brutalmente. Y todos los que pensaban aquí no podía pasar, aprenden la misma lección de todas las 8 iglesias que siguieron este mismo patrón. Cada una de ellas creyó que era excepcional, creyó que era diferente, creyeron que las reglas no se aplicaban a ellas y se equivocaron todas las veces. El patrón no se preocupa por excepcionalismo. El patrón es claro. No puedes vivir como siendo del pueblo de Dios y viviendo como inmundo para siempre. No puedes terminar la obra sin vivir la verdad. No puedes unirte con el mundo y esperar prosperidad. Ya no puedes evitar la etapa 6 y 7 ya completadas, de la 1 a la 5. La secuencia ya está marcada. La única pregunta es el tiempo. Tal vez como denominación tengamos 10 años, tal vez 5 o tal vez menos. Pero el patrón dice que el colapso viene y no será lento. El juicio de Dios será repentino. En otro video comentaremos qué hará el Señor en favor de su pueblo antes de que venga la destrucción.